Tengan todos los aquí asistentes, compañeros. No había saludado a Justino Javier, Ángeles Grimaldo, Servando. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos complace tener como invitada a una eh, brillante exponente, la maestra Mayra Velázquez López. Ella es, voy a dar parte de su currículum, y es maestra en ciencias en ingeniería eléctrica, con especialidad en sistemas eléctricos de potencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha trabajado en CFE, en SENACE, en las áreas de estadística, transacciones comerciales y desarrollo de aplicaciones de potencia. Posteriormente laboró en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, hoy INEL, en la gerencia de uso de energía eléctrica, desempeñándose en proyectos de eficiencia energética en centrales de generación de Comisión Federal de Electricidad y refinerías de Pemex. También ha laborado en la gerencia de análisis de redes, hace llamar GAR, desarrollando e implementando el sistema de facturación de energía eléctrica y térmica de la central de cogeneración o Pemex 250 megawatts. Actualmente se desempeña como coordinadora de gestión de energía de la suministradora de servicios calificados Coalión Energía, elaborando estudios técnico-económicos de los contratos de suministro de demanda con los usuarios calificados y de cobertura de electricidad con los generadores y comercializadores. Blanza, y ella nos va a presentar el comportamiento de las tarifas de CFE. Mayra, la verdad es un gusto tenerte con nosotros y entre un grupo de amigos y bueno, pues también tenemos una transmisión en vivo. Pues con toda confianza puedes extenderte el tiempo que tú consideres y al final pues haremos una serie de sesión de preguntas-respuestas si no tienes inconveniente. ¿De acuerdo? Perfecto, ingeniero. Entonces voy a dar inicio a la Ánimo, Mayra. presentación Sí, y adelante. les agradezco mucho la bienvenida tan cálida que me están dando. Muy amable. Bueno, entonces vamos a comenzar con el comportamiento de las tarifas de CFE de suministro básico. Principalmente esta presentación se enfoca en las tarifas de media y alta tensión. ¿Por qué? Porque son las que implican al mayor número de usuarios, bueno, a los usuarios con el mayor consumo y demanda de todo el país. Entonces, la presentación se va a dividir en 4 partes. Una introducción, la estructura general de las tarifas, el componente de generación, formado por la energía y la capacidad, y finalmente cómo se han venido comportando las tarifas desde el año 2016 hasta el mes actual. Bueno, primeramente, el país está dividido en divisiones tarifarias, son 17 y coinciden exactamente con las divisiones de distribución de CFE. Me imagino que esta división se hizo a partir de noviembre del 2017, que fue cuando se implementó una nueva metodología de cálculo de las tarifas para el suministrador de servicios básicos. Entonces, se tomó esa decisión de igualarlas a las divisiones de distribución de las CFE por el tipo de región. Cada región se distingue muy perfectamente una de otra, tiene sus particularidades. Entonces, creo que fue la manera más sencilla de caracterizarlas, tanto por zonas económicas, regiones climáticas. Entonces, quedaron perfectamente empatadas con las divisiones de distribución de CFE. En la nueva clasificación, ahora se dividieron por baja tensión, media tensión y alta tensión. Las tarifas domésticas siguen estando definidas por la Secretaría de Hacienda y, como sabemos, tienen un pequeño subsidio. Están las de riesgo agrícola, tanto en baja como en media tensión. Esas son muy especiales porque a través de la CEDAR
perdón, la SADER, antes Zagarpa, el gobierno federal define una tarifa muy, muy específica para este tipo de cargas. Más es una tarifa social. Realmente es muy, muy económica. Anda en el rango de los 60, 70 centavos del kilowatt hora. Y está definida para todo un año. Cada año al inicio se actualiza, pero pues realmente la variación últimamente ha sido mínima. Tenemos las de alumbrado público, tanto en baja como en media tensión, y las de gran demanda en media tensión horaria, ordinaria, y las de demanda a nivel industrial, tanto en subtransmisión como en transmisión. Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en las de gran demanda en media tensión y las de demanda industrial. Ahora, la estructura general o fórmula general de las tarifas está conformada por un cargo de transmisión, un cargo de distribución, el cargo de operación de SENACE por la administración de esta carga en el mercado eléctrico, el cargo de operación del suministrador de servicios básicos. Ellos ponen un pequeño cargo fijo por sus servicios de administración del contrato con sus clientes. También están los servicios conexos no incluidos en el mercado, que incluyen lo que es el control de voltaje y la regulación de potencia reactiva. Y el componente más importante o el principal, el cargo por generación, que está compuesto por la energía y por la capacidad. Más adelante vamos a ver que este componente es muy importante porque realmente implica entre el 80 y 60% del costo final del precio de la energía eléctrica. Entonces, no a todos, esta es la fórmula general o estructura general, pero no a todas las categorías tarifarias que vimos en la tabla anterior aplica. Por ejemplo, para las cargas en alta tensión, obviamente no aplica el cargo por distribución. Y así, pero esta es la estructura general para cada una de las 17 divisiones tarifarias, para cada una de las 12 categorías tarifarias. Los cargos de transmisión, distribución, operación de SENACE, operación del suministrador de, servicios conexos, son servicios regulados o tarifas reguladas establecidas por la CRE. Pero en este caso específico, todos los precios, incluidos el cargo por generación y el cargo del suministrador de servicios básicos, los define la CRE. Aquí nada más a manera de meramente demostrativa, estoy mostrando los servicios regulados vigentes establecidos en el acuerdo de la CRE A039-2019, donde se muestran los valores que van a tener los servicios regulados. Esto es la tarifa de operación del SENACE, las tarifas de transmisión, los servicios conexos no incluidos en el mercado, las tarifas de distribución, tanto para baja tensión y mediana tensión, y la tarifa de operación del suministrador de servicios básicos. Cada año, o sea, estas tablas que estamos viendo aplican únicamente para este año. Para el próximo año se van a actualizar de acuerdo a la inflación, al índice nacional de precios del consumidor. Ahora, igual a manera de ejemplo, para la tarifa gran demanda y media tensión ordinaria para el mes de octubre, estamos viendo cómo la CFE o el suministrador de servicios básicos en su página de internet muestra cada uno de los precios que va a tener la energía, la capacidad, la distribución y el cargo fijo que ellos cobran por administrar el contrato de suministro. Es importante mencionar que cada mes la CRE
envía, al final de cada mes la CRE envía unos oficios donde establece todas las tarifas que van a aplicar para el siguiente mes inmediato. Tienen todas para las 17 divisiones tarifarias, para las 12 categorías tarifarias. Entonces, ustedes mismos pueden encontrar esa información ahí. Hay un apartado, está medio escondido, son PDFs. Entonces, primero la CRE envía esos documentos, esos memorandos al suministrador de servicios básicos, y una vez que llegan al suministrador de servicios básicos, ellos ya se encargan de hacerlos públicos en su página. Entonces, el primer día de cada mes publican estas tarifas con estos precios. Es importante mencionar que el cargo por energía, en base, intermedio y punto en este caso, pero en general, el cargo por energía para las tarifas en media y alta tensión ya incluye los servicios regulados. Esto es transmisión, servicios conexos no incluidos en el MEM y la operación del SENACE. ¿Por qué? Porque están en las mismas unidades, están en pesos por kilowatt hora. Entonces, al precio de la energía le suman el precio de la transmisión, servicios conexos y operación del SENACE. Y pues ahí están. He visto que en otros casos como que nadie cae en esos detalles, y a estos cargos que ya está publicando CFE les vuelven a sumar los servicios regulados, y pues es un error porque ya van incluidos ahí, ya están incluidos. Ahora, en estas gráficas vemos la importancia del componente de generación, conformado por la energía y por la capacidad. Lo estoy demostrando para la división Valle de México Centro, octubre del 2020. El resto de las divisiones se comportan de manera similar, más o menos en esas mismas proporciones. Para media tensión, la energía y la capacidad abarcan un 85%. El costo de transporte, el 15% restante, 15-14%. Para distribución, el costo de transporte baja, obviamente, ya no tenemos el componente de distribución, y entonces el costo de la energía es mayor. Aquí ya la capacidad y la energía, o sea, el componente de generación, rebasa el 85%, casi un 90%, ¿no? Más de 90%. Y en la industrial, a nivel transmisión, el costo de transmisión es aún más bajo todavía. Estamos hablando ya de tensiones mayores a 220. En este caso, pues en el sistema eléctrico las tensiones son 230 y 400 kilovolts. Entonces, entre más alto es el nivel de voltaje al que esté conectado el usuario, el costo de transmisión pues se abarata. Y el restante pues ya es el componente de generación. Entonces es muy importante ver, bueno, los servicios regulados, servicios conexos, operación de SENACE y el cargo, pues realmente no pintan nada. Representan menos del 1% de la composición del costo final del precio de la energía. Precio final. Entonces es importante saber cómo se determina, qué es lo que toma en cuenta la CRE para fijarles el precio. Toma en cuenta los perfiles de carga de los clientes en cada división tarifaria o categoría tarifaria, los periodos horarios. Hay categorías que no tienen periodos horarios, es decir, el precio de la energía es fijo para todo un día. Están las tarifas en media y alta tensión, que sí tienen periodos horarios, base, intermedia y punta. Los factores de carga del cliente es muy importante, los factores de pérdidas también, y
Hay otras variables que utilizan, que son, por ejemplo, los precios marginales locales por zona de carga, los costos de generación y también las ventas de energía eléctrica y potencia que tiene el suministrador de servicios básicos, tanto por división tarifaria como por categoría. Y también se incluyen las pérdidas técnicas. En la metodología del acuerdo A039 de 2019, se incluyen también las pérdidas no técnicas. Bueno, las señalan, pero en la realidad actualmente no se están aplicando. O sea, esto es los robos de energía, eso no está entrando en el cálculo de las tarifas del suministrador de servicios básicos. Únicamente se reconocen las pérdidas técnicas en media tensión y en baja tensión. Ahora, de todo esto, vamos a ver qué hay con los costos de generación. ¿De dónde vienen esos costos de generación? El costo que se le da a la energía y a la capacidad. Disculpe una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué quiere decir PML-ZC? Precio marginal local por zona de carga. Eso es las regiones del mercado eléctrico. Entonces también eso se toma en cuenta para definir los cargos por generación, energía y capacidad. Y lo vamos a ver más adelante. Gracias. Bueno, para profundizar un poco más, en todo el sistema eléctrico nacional existen 108 zonas de carga, 101 zonas para el sistema interconectado y las 7 restantes correspondientes a Baja California Norte y Sur. Okay. Entonces, este componente de generación, o sea, el costo de la energía más la capacidad, ¿de dónde viene? Viene de toda la energía que el suministrador de servicios básicos adquiere para satisfacer el consumo y la demanda de sus clientes. Esto a través de contratos legados para el suministro básico, o sea, los contratos que tiene con las centrales de CFE y con los productores independientes de electricidad. El suministrador de servicios básicos firma contratos de cobertura de energía eléctrica, firma contratos de compra de energía con las centrales de la CFE. Como sabemos, la CFE se dividió después de la reforma energética, hubo una separación. Entonces se manejan como entidades independientes. Y CFE Suministro Básico firma contratos con CFE Generación. Esos son los contratos legados para el suministro básico y también están conformados por los contratos que ya se venían manejando bajo la ley anterior con los productores independientes de energía. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? Estos contratos tienen costos fijos y variables. Los costos fijos, pues es el costo de la infraestructura, de las turbinas, todo lo físico de las centrales, y los costos variables, que vienen siendo los combustibles, gastos de administración, gastos de operación y mantenimiento. Entonces, en estos contratos que se firman entre uno y otro, entre CFE Suministro Básico y las centrales legadas, se incluyen los precios del combustible, pero son precios estimados, no son los precios reales de los combustibles. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los precios reales están sujetos a muchas variaciones. Ese es un riesgo. Entonces, dentro de los contratos que se tienen firmados con las centrales legadas, esos costos de los combustibles están, por decirlo de alguna manera, ya fijos, son costos fijos
o mediante mecanismos financieros, esos precios se protegen contra las variaciones subidas de los precios. Entonces, realmente, el precio que ofrece ese suministro básico por su energía y capacidad no se ve afectado por las variaciones reales, las subidas y las bajadas de los precios de los combustibles. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que así es. Y los costos de otras fuentes. El suministrador de servicios básicos también obtiene su energía a través de las subastas de largo plazo. Ahí obtiene energía, potencia y cel. También obtiene para el suministro energía adquirida en el mercado eléctrico mayorista. Esto es ¿por qué el suministrador de servicios básicos va y compra energía en el mercado? También puede vender. Porque en los contratos que firma con las centrales legadas, se comprometen a consumir cierta cantidad de energía y de potencia. Pero ¿qué ocurre cuando hay una mayor demanda o es menor o igual el consumo es diferente a lo que está comprometido? Si consume más de lo que tiene comprometido, entonces va y compra la energía que le hace falta del mercado eléctrico mayorista a esos precios, a los precios marginales locales de las zonas de carga. Por eso en la lámina anterior mostrábamos que esos también son unos parámetros para calcular estos componentes de generación. Y a su vez, la potencia la adquiere de manera ex post, de manera anual en el mercado de balance de potencia. La potencia que le haya hecho falta la adquiere mediante ese mecanismo. Ahora vamos a ver. La energía que el suministrador de servicios básicos adquiere representa lo que va de este año, de enero del 2020 a septiembre del 2020, le estamos dividiendo por dos, por mecanismo y por tecnología. Por mecanismo, o sea, por la manera en la que obtiene la energía. A través de los contratos legados que tiene con las centrales de CFE, la adquisición de energía representa un 44%. Los contratos legados que tiene con los productores independientes de energía, un 36%, y el 20% restante a través de las subastas de largo plazo y del mercado eléctrico mayorista. Hasta este momento, el consumo anual aproximado del suministrador de servicios básicos es de 200,000 gigawatts hora. Eso es una cantidad pues enorme, creo que ni me la puedo imaginar. Ahora, por tecnología principalmente, el suministrador de servicios básicos adquiere de los ciclos combinados y de plantas térmicas de la CFE, ciclos combinados con los productores independientes de energía, un 35%. Todos los porcentajes en verde corresponden a la CFE. Todas son plantas de la CFE. Están sus ciclos combinados, sus plantas térmicas, las hidroeléctricas, las pequeñas hidros, las geotérmicas. También adquiere de las centrales intermitentes como solares, eólicas, pues una pequeña cantidad, apenas representaría un 7%. En las solares y eólicas se tienen contratos tanto con centrales de CFE como de los productores independientes y la energía obtenida a través de las subastas de largo plazo. Recordemos que las subastas de largo plazo pues son principalmente con la finalidad de fomentar el uso de las energías limpias. Entonces, principalmente participaron centrales eólicas y solares para el suministrador de servicios básicos
Están las mini hidros intermitentes de la CFE, pero realmente es muy, muy poquito lo que están, aportando, apenas 415 gigawatts hora, que realmente no pinta, quedaría en 0%, bueno, 0 punto y algo, ¿no? Y el 14% restante, les decía que la energía que adquiere en el mercado eléctrico debido a los desvíos, representa un 14%. Ahora bien, vamos a entrar al comportamiento histórico. ¿Cómo se están comportando las tarifas? En este año, la tarifa de media tensión de gran demanda en media tensión horaria, pues realmente ha tenido muy pocas variaciones, ¿no? Si vemos, están en el rango de, lo puse en unidades de megawatts hora en lugar de kilowatts hora. Esto es para dimensionar mejor, ¿no?, magnitudes. Entonces, las variaciones apenas han estado en un rango en lo que va del año y también desde el año pasado. Bueno, esto desde que inició el nuevo gobierno, la nueva administración federal, así se han mantenido, oscilando en 200 pesos el megawatt hora. Esto es 20 centavos el kilowatt hora. Es muy poquito lo que han estado oscilando las tarifas eléctricas. Estas gráficas ya incluyen el precio de la capacidad, la energía, distribución, transmisión, servicios conexos, ya viene todo integrado. Este sería el precio final, considerando una carga unitaria con un factor de carga unitario. Entonces, así se vienen comportando y aquí podemos ver qué regiones, en qué regiones el suministrador de servicios básicos vende su energía más barata y en cuáles es más cara. Por ejemplo, en la peninsular, pues es la más cara del país precisamente por las restricciones de transmisión. Por ejemplo, todas las regiones norte, grupo norte, noreste, norte, son las más económicas. ¿Por qué? Pues porque allá están allá están llegando todos los gasoductos de Estados Unidos, ahí están las interconexiones, se tiene la cuenca de Burgos, ahí están las principales cuencas gasíferas, y es por, o sea, todo lo tienen ahí a su disposición las centrales de la CFE, entonces sus costos de transporte, de combustibles y eso es más económico, ese es el motivo. Y de manera similar para los precios en alta tensión, lo mismo, no han variado mucho, están variando en 20, oscilando en 20 kilowatts hora. Igual para alta tensión, nivel transmisión, es exactamente la misma historia. Ahora, el gráfico, yo promedio cada una de las líneas, obtengo el precio promedio del sistema interconectado nacional. Entonces vamos a ver cómo se está comportando de enero del año pasado al mes actual. Aquí estoy haciendo una comparativa respecto al precio observado o el precio real de los combustibles. Estos precios fueron proporcionados por la CRE, la memoria de cálculo de las tarifas del suministrador de servicios básicos. Ahí está toda la información. Aquí estoy comparando, estoy tratando de ver, lo que intento es mostrar si hay alguna correlación entre los precios de los combustibles y los precios del suministrador de servicios básicos. Entonces vemos que pues no hay mucha relación. Como ven, las tarifas, tanto en media como en alta tensión de suministrador de servicios básicos, se han mantenido prácticamente planas, que era lo que les comentaba, oscilaciones de apenas 20 centavos el kilowatt hora. Entonces, les decía que esto se debe a que el suministrador de servicios básicos, en los contratos que tiene firmados con las centrales,
pues el precio de los combustibles iba ahí, pero ya son precios fijos, ya es un precio pactado por la duración del contrato, a 15 años, 20 años. Dentro de esos contratos ya se tienen negociados, hay cláusulas donde se dice conforme qué parámetros se van a ir actualizando los precios, pero realmente esa es la finalidad de un contrato legado, tener precios fijos a un cierto tiempo. Entonces, como les digo, las variaciones de los combustibles pues realmente no está afectando a las tarifas eléctricas. Otra, algo que seguido también me comentan, que el tipo de cambio, muchos aseguran que debe afectar a las tarifas, tampoco. El tipo de cambio tampoco afecta a los precios del suministrador de servicios básicos. Aquí vemos que a partir de que comenzó la pandemia del COVID, el peso se devaluó, pero eso tampoco ha afectado los precios de CFE suministro básico. Finalmente, vamos a ver, ya para terminar, la gráfica de cómo se han comportado los precios desde enero del 2016 hasta el mes actual, y vamos a ver que esto tiene también un componente de tipo político. O sea, los precios de las tarifas eléctricas se rigen por las políticas del gobierno. Aquí está. Aquí estoy haciendo una comparativa de los precios del suministro de servicios básicos. Las líneas continuas corresponden a CFE suministro básico y las líneas... Bueno, entonces, de enero del 2016 hasta julio, mayo del 2018, antes de las elecciones, los precios del suministro de servicios básicos iban pues más o menos con la misma magnitud que los precios del mercado eléctrico mayorista. Vemos algunos picos en el caso de los precios del mercado en los meses de verano. Esto es normal que así sea porque hay un mayor consumo de electricidad, es la época más calurosa del año, y así se repite. En los meses de verano es cuando los precios del mercado se disparan. Aquí se ve claramente en noviembre, diciembre del 2017 que cuando se cambia la nueva metodología, se publica la nueva metodología para el cálculo de las tarifas, hay un incremento, se dispararon las tarifas. Entonces, los clientes a nivel industrial protestaron ante la CRE. Y lo que pasó es que en el siguiente mes, ya que fue enero, febrero, aplicaron criterios distintos en los cargos por capacidad y distribución para su aplicación, y esto lo que generó fue que los precios disminuyeran. Ya aproximadamente para febrero ya los precios habían bajado. Pero ¿qué pasó? Ya para entonces ya se venía, ya estaban las campañas, ¿no?, políticas para el cambio de gobierno. Entonces yo creo que ya se preveía que el partido en el poder cambiaría. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué empezó a hacer la CRE? Empezaron a incrementar, ven las rampas, aquí hay una rampa, de manera sostenida, a partir de enero, todavía hasta septiembre, de manera sostenida, empezaron a incrementar las tarifas a razón del 11% cada mes respecto al anterior cada mes. ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían que después, entrando al nuevo gobierno, yo me imagino que con sus encuestas y todo esto, pues ya sabían
que cambiaría el gobierno, entraría con nuevas políticas. Entonces lo que hicieron fue subir las tarifas lo más que pudieran para favorecer al mercado eléctrico y para que posteriormente pues, el gobierno pues ya sabían que ya no iban a seguir subiendo, lo subieron lo más que pudieron y pues bueno, eso fue lo que pasó. Llegó el nuevo gobierno en julio del 2018, se detienen las tarifas, junio, julio, septiembre. Cuando toma posesión el nuevo gobierno, bajan las tarifas. El gobierno federal, como una de sus políticas, se comprometió a no aumentar los precios de los combustibles y no aumentar los precios de las tarifas eléctricas. Y lo está cumpliendo. Aquí se ve claramente, a partir de diciembre del 2018 hasta octubre del 2020, que así ha sido, las tarifas se han mantenido estables, con ligeras variaciones, mínimas diría yo, y pues en los últimos meses de la pandemia para acá se ha registrado, bueno, ya no tanto de la pandemia, sino a mediados de mayo, junio, se ha registrado a la baja, están bajando las tarifas eléctricas del suministrador de servicios básicos. Y pues de aquí nada más, a manera de comentario, los precios del mercado eléctrico están muy bajos debido a que ahorita los precios de los combustibles a nivel internacional también están por los suelos. Entonces, pues con esto terminaría la presentación. Les agradezco mucho y ahora sí, no sé si quieren, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Sí, Mayra, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte en esta gráfica que tienes aquí, hablamos del suministros básicos, media tensión, subtransmisión y alta tensión transmisión. Ajá. Que la gráfica es muy semejante en todos los aspectos, ¿no? En esos aspectos de esta parte en cuanto a la generación. ¿Cuál sería el motivo por el cual están de esta manera? ¿Por qué esa coincidencia, por así decirlo? Pues así o sea, el componente de generación y energía va a ser similar tanto para media como alta tensión. Va a ser similar. Aquí estas variaciones, estos desfasamientos, por decirlo de alguna manera, es por el costo de transmisión y por el costo de distribución. Si vemos la línea en azul marino, corresponde a la media tensión. Entonces allí el costo de distribución y el costo tienen el costo más alto de transmisión y aparte se le suma el costo de distribución. Entonces, es por eso es lo que genera esas diferencias. En subtransmisión ya no se tiene el costo de distribución, solo el de transmisión, pero es un costo más alto. Lo estábamos viendo en otra de las láminas, anda en 177 pesos el megawatt hora. Y en alta tensión, transmisión, no tenemos componente de distribución y el precio de la transmisión baja aún más, anda en 74 pesos el megawatt hora. Entonces es una diferencia muy importante. De ahí ese comportamiento. Muy bien, y relacionado con el mercado eléctrico mayorista en los mismos conceptos de media tensión, subtransmisión, ahí sí tiene diversas variantes y se ha caído al final, ¿no? Sí, al final es por los precios de los combustibles. Recordemos que a inicios de año el petróleo hasta tuvo precios negativos, ¿no? Sí. Los mercados internacionales, esto fue porque no tenían capacidad de almacenamiento, entonces se les estaban quedando los combustibles en los buques, no tenían que
no sabían qué hacer con ellos, o sea, ya había mucho combustible en exceso. Entonces, es por eso que los precios se cayeron. Ujú. Tenemos tengo alguna pregunta de las personas que nos están viendo la transmisión en vivo, que es cierto que llegaron a 36, me parece, ahorita Julián nos va a informar, pero el Monsalvo me pregunta algo, que si tendrás un ejemplo desglosado de la facturación de media tensión, pero no creo que sea este caso, ¿verdad? ¿O qué respuesta le tendrías? Sí, sí lo tengo, tengo el desglose. A ver, ahorita rápidamente les comparto un archivo. De hecho, tengo el desglose por región, por región tarifaria, por categoría, para media y alta tensión. Les voy a compartir, es un archivo actualmente donde laboro. Es muy importante llevar un seguimiento puntual del comportamiento de las tarifas mes a mes, y tengo que hacer la simulación y ver cada uno de los componentes. A ver. Entonces, en este caso, para hacer un cálculo, esto es con una carga unitaria, con un factor de carga del 100%, para poder comparar en términos absolutos una categoría tarifaria con la otra. Entonces, tomamos en cuenta los periodos horarios, base intermedia de punta, el número de horas, los días festivos, los horarios en los que se aplican cada periodo de demanda, base intermedia de punta, establecidos por el suministrador de servicios básicos. Entonces, aquí estamos considerando toda su metodología de facturación, tal cual. Entonces, para el Bajío, para este mes, así están los componentes para media tensión y para alta tensión. Ahí están. Esto es en pesos, y en esta tabla ya en costo unitario por kilowatt hora. Así, no sé si con esto más o menos les queda. Espero que nos esté escuchando Efraín Monsalvo para ver si con eso te queda más o menos claro, o te queda claro, Efraín. Y como está con la transmisión en vivo, siempre es complicado un poquito escribir la respuesta de inmediato, ¿no? Yo te quería preguntar, me llamó mucho la atención una lámina que tienes ahí en cuanto a componente de generación. Sí. Pones por mecanismo y por tecnología. Sí. Esto es actual, ¿verdad? Eso es actual. Toda esta información es la utilizada por la CRE en sus memorias de cálculo de las tarifas del suministro básico. Están disponibles en algunas de las, bueno, voy a dejarles la presentación a su disposición. Muchas gracias. En una de las láminas está la liga para que ustedes puedan descargar esos archivos. Está un archivo para el año 2017, para el 2018, 2019, 2020. Y mes a mes se va actualizando, se van actualizando. Entonces, toda esta información viene de ahí. Se elaboraron con información de las memorias de cálculo que utiliza la CRE. Sí, particularmente me llama la atención por tecnología, ¿no? Porque Sí. soy un experto en esta parte, la parte de tarifas, pero vamos, el componente de generación se ve muy claro aquí en este diagrama, ¿no? Y la verdad es que aquí nos manejamos en la parte de energías renovables y lo que buscamos es precisamente tener este tipo de charlas para enfocarnos y buscar la manera de acercarnos con personas especializadas para que nos ayuden en esta parte. Y vemos que realmente estamos ocupando como aproximadamente un 20-25% en cuanto a renovables, esto al 75% de generación. ¿Es correcto, Mayra? Sí, aproximadamente así está el componente.
bueno, ya considerando a los suministradores de servicios calificados, eh, más o menos ese porcentaje ya de energías limpias, donde ya entrarían las cogeneraciones eficientes, abarcaría apenas el 23% de acuerdo a Prodecen del año 2018. ¿Puedes repetir ese dato, perdón? Sí, 23% de energías limpias es lo que implicaría el consumo a nivel nacional. Sería apenas del 23%, un poquito debajo de la meta que estableció la CNER. Muy bien. Ojalá que los compañeros que están aquí, que manejan un poquito más esta parte, ojalá pudieran externar sus comentarios. Yo particularmente te preguntaría a ti, eh, por el área en que trabajas, ¿cuál es la expectativa de crecimiento en esta parte precisamente de las energías renovables? Pues ahorita se está recurriendo mucho, pero a centrales de ciclo combinado, realmente ciclo combinado, cogeneraciones, térmicas convencionales, principalmente. No se está recurriendo tanto a las renovables. Bueno, lo que es el suministro calificado, o sea, ya consumo mayor perdón, de demanda mayores a 1 megawatt, ley. Así es, no se está recurriendo tanto a las renovables. Muy bien. No sé si alguien tuviera algún comentario por ahí. Voy a revisar si mientras... Efren Monsalvo, mira, te dice, te da las gracias por explicar el ejemplo desglosado de facturación, pero tiene un comentario, dice, lo que pasa es que al realizar el cálculo de la facturación para su análisis no siempre da el mismo resultado el facturado por CFE. Digo, No, es claro. un comentario de... Sí. Sí, claro. En este ejercicio se utiliza una carga ideal para poder hacer la comparación en términos absolutos entre categorías y regiones tarifarias. En realidad, efectivamente, depende totalmente del comportamiento de la carga, de su perfil de carga, de su factor de carga. Lo que va a encarecer muchísimo es el factor de carga. Si el factor de carga se acerca a 1 o al 100%, el precio de la energía se va a mantener cercano a estos valores que estoy presentando, pero entre más se aleje, entre más pequeño sea ese factor de carga, el precio final va a ser muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la potencia tiene que tener un costo muy grande. Muy bien. Fíjate, el ingeniero Pedro Cruz desea hacer alguna pregunta. Adelante, Pedro, por favor. Gracias, Arturo, y gracias, Mayra. Pues sí, efectivamente, cuando uno trata de sacar, ya ve que como antes teníamos los recibos que decía cuántos kilowatts hora en punta, en intermedia, en max, era bastante sencillo. Ahora con la información que usted nos comenta, que también la he bajado, parece que dice, si no puedes con el enemigo, Comisión Federal dice así, si no puedes con el enemigo, confúndelo. En verdad que se vuelve un problemón, porque cuando nos están pidiendo un razonamiento de la carga, pues nos hacen sufrir bastante. Yo he sufrido bastante. Sí he logrado acercarme ya por lo menos al peso redondo, pero no es algo tan sencillo. El factor de carga precisamente sí, en cargas grandes, porque pequeñas no vale mucho la pena esforzarse, pero en cargas grandes sí. Pero nuevamente lo hicieron con el propósito de que a veces pensando que redondeando es mejor, pero imagínate, ¿cuántos usuarios de Comisión Federal hay? Hasta donde me quedé eran más de 40 millones. Así es. Más un peso que no le cuadre, que le aviente con diferencia a Comisión Federal de los Recibos a su favor, pues nada más cada facturación son 40 millones de pesos. Exactamente. Es un dineral, sí. Pero mira,
mi comentario pregunta era eso. Ujú. Primero, no es muy claro, y mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que esto sea, que cuadre como debe ser? Gracias, Mayra, y felicidades. Muchas gracias. Sí, bueno, yo lo puedo apoyar. No sé, si tienes alguna duda, con todo gusto. Eh, Al final de la presentación están mis datos de contacto. Entonces, si en alguna ocasión necesita facturar, con todo gusto lo puedo apoyar. Y aparte, bueno, en grandes usuarios, en cargas grandes, lo que pasa comúnmente es que le ayudan al cliente. La CFE les da una especie de, pues, de bonificación, facturándoles menos potencia de la que se mide. Entonces, ahí también, y eso lo hace el suministrador de servicios básicos, pues para mantener a los clientes, y porque puede hacerlo, debido a que tienen generación propia, entonces pueden hacerlo, pueden hacer ese tipo de, digamos, de concesiones, de descuentos a los clientes finales. Entonces, de esa manera, pues no, nunca va a cuadrar lo que está en el recibo con lo que se trate de replicar. ¿Ya ve, Mayra, cómo me da la razón? Sí. O sea, son situaciones que no son claras y verdaderamente como usuarios nos sentimos un poquito, pues, déjame decir, sorprendidos, porque si vemos precisamente el concepto de facturación de Comisión Federal, pues algo no cuadra y algo no cuadra y pues como son centavos nadie los reclama. Uh-huh. Nadie los reclama. Y en verdad yo siento que ahí es un abuso por parte de Comisión Federal. Pues sí, digo, yo lo puedo apoyar. Si tiene, incluso podemos facturar a través de mediciones infominutales también, o sea, también es algo que, un trabajo que podemos hacer. Entonces, pues ahí están mis datos de contacto en caso de que usted lo necesite. Mayra, nuevamente, muchas gracias, por favor. Mayra, un comentario. Sí, sí. Me gustaría que Ángeles, que está aquí con nosotros también, a ver si podría dar un comentario también adicional al tuyo. Alejandro Piche, que está viendo la transmisión en vivo, dice, pero ¿cuál es la causa? Viendo justamente esta lámina que tenemos ahí en pantalla, dice, él tiene la duda, pero ¿cuál es la causa de que no se le dé una mejor proyección a las energías renovables, según tu punto de vista, Mayra? Bueno, esto es algo que pues ya ha causado mucha controversia a partir, bueno, en el mes de abril, que se publicó la nueva política de confiabilidad de CFE, donde pues realmente las intermitentes necesitan de un respaldo que solo proporcionan las tecnologías firmes, que son las cogeneraciones, las plantas térmicas, los ciclos combinados. Las hidros, pues tampoco, recordemos que las hidros tampoco generan toda la época del año, por lo mismo de los ciclos fluviales, de los niveles de las presas, entonces es variable. Entonces no podemos confiar totalmente en las renovables. Por lo que se decía en ese acuerdo de confiabilidad, que las solares pues nada más están entre 10, 14 horas al día generando. Las eólicas pues es muy intermitente, aparte de que las eólicas meten muchos problemas de calidad de la energía, hay problemas para regular su generación de reactivos. Entonces, pues yo creo que pues por ahí va, ese es el asunto. Me gustaría si tienes algún comentario, Ángeles, respecto a esto que nos pregunta o nos comenta Alejandro Galicia. Sí, ¿listo? ¿Ya me escuchas? Sí, adelante. Sí, pues es algo que ya les he externado creo que en otras ocasiones. Justo pues aclarando, bueno, algunos puntos.
Me parece, bueno, primero interesante esta parte del el análisis de las tarifas y cómo es que se ha mantenido históricamente o cómo funcionan de manera general. Sí han causado bastante controversia. Y en cuanto a energías limpias, solo para confirmar, tengo aquí el dato, justamente la ley de transición energética fue quien es donde se establecieron las metas de generación de energías limpias, no fue una cuestión de CENER. CENER, por un lado, por otro lado, lo que establece son las obligaciones de CELS, pero las metas de generación de energías limpias se establecieron por la Ley de Transición Energética para 2018, 2021 y 2024. Obviamente pues no se han cumplido. En 2018 el 25%, 2021 el 30% y 2024 el 35%. Por otro lado, la estrategia de transición la estrategia para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios estableció ya incluso metas posteriores para 2030, 37.7% y 50% para 2050. Entonces, creo que aquí es justo con estas metas, a lo mejor sería importante destacar ese punto, que no como comité de energías limpias, pues precisamente creo que lo que buscamos es mayor participación de energías limpias, no descartar por completo las tecnologías firmes, pero pues sí que exista pues una matriz mucho más diversificada, ¿no? Okay. Sí, gracias por su comentario. ¿A usted? Benjamín, ¿podrías leer en el chat? Por ahí hay un comentario del ingeniero Víctor Izquierdo. ¿Sí me escuchas? Sí te escucho. Si me puedes hacer favor de leerlo. Sí, comenta el ingeniero Víctor Izquierdo. ¿No hay subastas LP? ¿Cómo van a subir las tarifas? Solar y eólica tienen problemas con la intermitencia. ¿Cómo compiten con las convencionales? Al despacharse nace la generación más económica. ¿Tienes algún comentario, Mayra, al respecto? Pues miren, lo que les comentaba. Las subastas de largo plazo, bueno, así como comenzó la reforma energética a aplicarse en el año 2016, lo que querían era sustituir la generación de la CFE por generación privada a través de las subastas de largo plazo, pero fomentando el uso de las energías limpias. Esto es, ¿quiénes participaban en las subastas de largo plazo únicamente? Centrales de energías limpias, eólicas y solares principalmente. Entonces la idea era que cada vez más, cada año que se organizaran las subastas, entraran más privados con ese tipo de tecnología, y al mismo tiempo, recuerden que también se tenía un programa para el retiro de las centrales, que se tenía que ir cumpliendo, ¿no? En paralelo, cada año se tenía programado retirar centrales de la CFE. Esa era la idea. Así venía cuando empezó la aplicación de la reforma energética. Pero, ¿qué pasó? Cambió la administración y se detuvo por completo el retiro de las centrales de la CFE. De todas las centrales que se tenían programadas, pues ya ninguna entró al retiro. Ese acuerdo cambió, se rescindió, por decirlo así, y se detuvieron las subastas. O sea, eso ya no avanzó. Entonces ahora la energía y la potencia la obtiene el suministrador de servicios básicos de las centrales legadas de CFE Generación. Y ahí está, y de los productores independientes de energía que ya venían desde la ley anterior. Entonces, igualmente,
se firman contratos con esas centrales y en esos contratos ya está garantizado el precio, o sea, ya son precios garantizados. Como veíamos en otras láminas, no afectan los precios reales de los combustibles, las variaciones, tipos de cambio, o sea, no les afectan, son precios fijos. Esa es, por decirlo así, una ventaja. Dentro del suministro calificado, lo que se le busca dar al cliente es certeza en el precio de la energía. Entonces, ese es el mecanismo, firmando contratos con generadores o comercializadores a un precio fijo, a un plazo de 8 años, 10 años, 5 años, lo que sea. Entonces, ya establecido el precio, ya no hay otras variaciones de combustible, ese tipo de riesgos ya no afectan. Entonces, y como estamos viendo, los precios de la electricidad se han mantenido, incluso se están abaratando. Entonces, yo no vería ninguna señal de preocupación o de alarma en ese sentido. Adelante, Ángeles, por favor. Gracias, ingeniero. Solo para acotar algunos puntos, sí, de las subastas de largo plazo que se realizaron, pues la mayoría, las ofertas ganadoras fueron mayormente en solar y eólica. En la primera principalmente solar y eólica. Sin embargo, en la segunda subasta sí hubo también una oferta hidroeléctrica, y en la tercera sí fueron solo solar y eólica. Y por otro lado, esto que mencionas respecto al retiro de centrales de CFE, pues creo que no es un tema de la reforma energética como tal, sino que desde muchos años atrás ya el CFE manejaba lo que era el PIRFE, el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas. Entonces, este programa ya manejaba o establecía, pues, programaba las posibles futuras instalaciones y el retiro de aquellas que pues ya terminaran su vida útil, ¿no? Entonces, lo que pasa, pues, es que ahora ya este programa indicativo, pues, ya desapareció. No es que el retiro de centrales de CFE sea un tema de la reforma energética. Muy bien. Mira, Pues mira, Ángeles, muchas gracias por tu comentario, pero así fue. Efectivamente, estos retiros se venían programando desde hace años, ¿no? Porque las centrales tienen una vida útil. Pero cuando entra la nueva administración, decide hacer a un lado este retiro. Y realmente lo que está pasando con la nueva administración es frenar la reforma energética. Eso es lo que está pasando en los hechos. Entonces, el nuevo gobierno tomó esa decisión, trae una bandera nacionalista, y lo que están haciendo es repotenciar y modernizar su parque de generación. Eso están haciendo para evitar el retiro. Entonces, pues sí tiene que ver mucho con la reforma energética y las nuevas políticas del gobierno. Entonces, el gobierno está frenando la reforma energética en los hechos. gracias, Mayra. Benjamín, si tienes por ahí alguna otra pregunta, permíteme leer una que tengo aquí de la transmisión en vivo de Juan Miguel Vega. Digo, la verdad es que no es fácil contestar esta pregunta, pero te la voy a hacer, Mayra. Es un comentario. Sí, adelante. Dice, buenas tardes, cada año incrementan los costos de las tarifas eléctricas. Ahí no tiene interrogación, pero dice, ¿qué porcentaje han subido cada una de las tarifas eléctricas en los últimos 8 años? Digo, por eso se me hace un poquito complicado responderla, pero ahí la tienes, por si tienes alguna respuesta, por favor. Sí, vamos a pasarnos a la última lámina. Entonces, no lo tengo a 8 años, lo tengo a 5 años nada más. Bien. Desde enero hasta la fecha actual. Entonces, allí vemos cómo han estado oscilando los precios. Pues antes cuando se manejaba la metodología anterior, pues los precios estaban entre 1 peso
y 1.50 el kilowatt hora. Pero después, con la reforma energética y tratar de favorecer al mercado eléctrico, fueron subiendo las tarifas, y ya del cambio de gobierno, obviamente el gobierno ya no regresó a los precios originales que se venían manejando antes del 2018, pero bueno, bajaron. Entonces allí más o menos se puede dimensionar la magnitud de los precios en este horizonte de tiempo. Pero los otros 10 años sí no tengo el histórico. Muy bien, espero que hayas contestado, más bien espero que haya quedado satisfecho Juan Miguel Vega. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, compañeros del comité, Heréndira, Benjamín, Rutilio, ahora que nos acompañas, María de la Luz, Luz María, alguien, Javier Meneses, ¿alguna pregunta? Aprovechando que está ahorita Mayra apoyando. Nada más complementando la pregunta del ingeniero Víctor Izquierdo, dice tecnologías que tienen costos nivelados de energía más bajos, ¿cómo despacha el SENACE? ¿Cómo despacha? Sí, y es a través de los costos variables de las centrales. Entonces, las que tienen, bueno, de acuerdo a las bases del mercado eléctrico, las centrales con menores costos variables son las que se despachan primero. Arturo, yo tengo una pregunta. Adelante, María de la Luz. Sí. Para usted, ingeniera, ¿es mejor que como están las condiciones actuales, que se detenga o como mencionó, que se retrase la reforma energética, o no es mejor? Pues yo tengo sentimientos encontrados, mi corazón está dividido. Yo al trabajar actualmente en una suministradora de servicios calificados, pues que continuara, ¿no? O sea, que como venía de la administración anterior, pero ya viendo el aspecto social, económico del país, pues me voy a sincerar, pues que estoy de acuerdo, o sea, si es por el bien general, estoy de acuerdo en que se frene. Es lo que puedo comentar. Gracias. ¿Me permites, Arturo? Sí, claro, Pedro, adelante, por favor. Pues mire, Mayra, con esos sentimientos encontrados hay que cuidarse después del marido. Porque lo quiere o no lo quiere. Pero la situación tiene toda la razón. Mi pregunta está basada precisamente en que todos nosotros del comité pues estamos entusiasmados con que haya el desarrollo de las energías renovables. Entendemos perfectamente los problemas eléctricos que tiene nuestro sistema. No somos un país que hemos invertido con madurez y con responsabilidad. Hay que ser críticos, pero también hay que ser propositivos. Nuestro país sí puede tener recursos para reforzar todas las necesidades de Comisión Federal, pero hay dos problemas, lamentablemente. La situación que estamos guardando ahorita como país, el día de hoy, efectivamente, todos queremos, como dijo Trump, América para los americanos. Excelente, México para los mexicanos, porque hay mucha inversión extranjera. Una ocasión, cuando estuvimos en la Secretaría de Energía, desarrollando precisamente el comité y otras acciones que estábamos haciendo, nos dijeron, va a haber muchas oportunidades que muchos las van a ver nada más pasar, porque viene inversión del extranjero y no va a haber inversión nacional. En el comité, una persona muy crítica, que le reconozco el comentario, dijo, lo único que hemos hecho en la reforma energética para las energías renovables son los hoyos para las granjas solares. Ese es nuestro desarrollo tecnológico. Porque no hacemos celdas, no hacemos inversores, ni el cable lo hacíamos. Entonces, pues sí teníamos nosotros que ver que México no estaba reaccionando con respecto al gran boom, el haber roto la mesa. Una de las cosas que también hemos visto, porque Arturo también ha sido parte de ello, que hemos visto esfuerzos como el de Yusa, que ha hecho su fábrica, gente en Oaxaca que ha hecho fábricas de
paneles de módulos fotovoltaicos. Rumbo a Querétaro hay una fábrica modesta, pero que está haciendo muy buen esfuerzo. Y lamentablemente no invertimos. Y estamos viendo otras áreas de desarrollo de oportunidad. Y aquí viene mi pregunta sobre el comentario que usted acaba de decir. Hablemos como ingenieros, no como funcionarios, no como tendencia política, dejemos ahorita como a nivel de ingenieros. ¿Está usted de acuerdo que las energías renovables se sigan desarrollando en México? ¿Es un sí o un no? Ingeniera, así le dijo usted a su marido cuando se casó, ¿sí o no? Porque hablemos como ingenieros, porque la función de nosotros, el comité, es de ingeniería. O sea, imagínense, cuando formamos el comité, después de ciertos años que hemos estado conformados, nos han llegado problemas de sistemas fotovoltaicos alarmantes. Lamentablemente no veo aquí a Francisco ni a Ángel, pero hemos traído problemas al comité verdaderamente básicos de desarrollo de tendencia tecnológica. Básicos, en general. Pues ahí es donde agarramos a la gente del cuello y decimos, oye, bruto, corriente directa no es lo mismo que corriente alterna. Y hay muchos vicios que se tienen. Y hemos ido perfeccionando los sistemas fotovoltaicos. Nos hemos metido en otras tecnologías, en la geotérmica, en la eólica, en la cogeneración. Pero lo importante es que como ingenieros hemos detectado vicios en las instalaciones. Ahorita el grupo que usted acaba de conocernos, la mayoría se está certificando como inspectores de instalaciones fotovoltaicas. Se están certificando, a pesar de que la situación de México es como se haga, nosotros estamos haciendo lo necesario. Y nuevamente, ingeniero, porque queremos ver que los ingenieros estamos o no estamos a favor de que se desarrolle. Entiendo perfectamente la manera de pensar de nuestro Ejecutivo Nacional. Entiendo su postura, pero no es ingeniero. Sí, pues bueno, esto viene de atrás, o sea, uno de los pilares de la reforma energética pues fue esa, ¿no? El propósito, fomentar el uso de energías renovables, así venía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, se aprobó la reforma energética, ¿qué pasó? Se acabaron los proyectos, yo ya no tuve trabajo, tuve que adaptarme a la nueva condición. Entonces, pues, ¿qué pasó cuando se aprobó la reforma? Empezaron a llegar muchas inversiones, se crearon muchas compañías de ese tipo, desarrolladoras de proyectos de energías limpias, las suministradoras, las comercializadoras, generadores, todo ese tipo de compañías. Se abrió un mundo de oportunidades también, ¿no? Entonces, pues entré a esto, ¿no? Estoy en una suministradora. ¿Qué pasa? Otra vez el cambio de administración, cambios políticos. Otra vez se va a regresar a antes de la reforma, es lo que se está viendo. Y otra vez, o sea, es adaptarse. O sea, no sé, yo para el siguiente año no sé, hay una incertidumbre, estoy casi segura de que el siguiente año va para atrás la reforma. Entonces, todas esas compañías que se crearon en esta etapa, ¿qué va a pasar con ellas? O sea, sí es una incertidumbre muy, muy grande. Entonces, pues, todos esos proyectos, pues no sé, la verdad no tengo una respuesta para eso, no tengo una respuesta. Muchas gracias, Mike, por tu... Adelante, María de la Luz, por favor. Perdón, yo creo que aquí el ingeniero, no recuerdo su nombre, tiene razón en una parte, tiene razón porque como ingenieros tenemos que participar como colegio de ingenieros o como este comité, pues se le tiene que hacer llegar a quien le corresponda lo que nosotros como ingenieros o en base a la experiencia de los ingenieros de
técnica o comercial o la que se tenga, o todas las que se tienen, hacerle llegar las propuestas o el punto de vista desde ingenieros, ¿no? Porque en varios comités se quejan también de el personal que labora en las instituciones relacionadas con las actividades de los ingenieros electromecánicos y y entonces todo el mundo está hablando que no son los adecuados, pero yo creo que sí se tiene que decir como mexicanos o como pobladores o como especialistas o como ingenieros cómo deben de ser las cosas para que las tomen en cuenta. Ese sería mi punto de vista y sobre todo pues el colegio y toda la experiencia que tiene de todos los participantes, pues tiene que decir, tiene que expresarse. Los días que ya conocemos y las nuevas electrónicas o digitales, hacerlas trabajar, ¿no? Para que nos llegue a la persona que debe hacerlo y que no se modifique las condiciones que vive nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias, María de la Luz. Te voy a hacer un comentario de una persona, Efraín Monsalvo, que estuvo con nosotros o que está con nosotros en vivo, y le voy a dar paso a Julián Prado por si tiene algún comentario, que es el que nos está ayudando por la transmisión en vivo. Dice Efraín Monsalvo, muchas gracias por compartir esta información, Mayra, y sí estaría bien que presente en la página de CFE una metodología general de las tarifas en media tensión. Le agradezco mucho la atención a mi pregunta y le extiendo un cordial saludo. Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, perdóname. La pregunta, bueno, más bien está enfocada a que CFE debería tener una página con la metodología para el análisis general de las tarifas en media tensión. Ah, ok. Sí, está, o sea, sí está en su página principal. Bueno, en la sección tarifas, entran a la página de CFE tarifas y aparece un menú y hay que seleccionar metodología vigente o algo así. Hay una creo que metodología vigente y anterior, hay que seleccionar vigente. Ya aparece, una vez ahí, aparece un menú de todas las categorías tarifarias, seleccionando las de media tensión. Por ejemplo, bueno, lo voy a hacer aquí. Y sí está la metodología, sí lo explica. En lo que lo encuentro, Mayra, en lo que nos lo presenta, pues no me respondió si sí o no, pero bueno. Sí. Aquí lo importante ahorita que baje una de esas hojas es de que de repente comienza a desconfigurarse la información con respecto al recibo. Eso es lo que le digo, no es muy clarito. Sin embargo, es un esfuerzo de acercamiento nada más. Sí, yo lo puedo apoyar. Ya si tiene alguna duda ya más específica con el tema de facturación de CFE, lo puedo apoyar. Le puedo dar una asesoría o podemos hacer, tratar de replicar algún recibo paralelo con usted y resolvemos algo. Entonces entramos a la página, la parte superior está muchas gracias. Menú de tarifas, esquema tarifario vigente, industria y a ver qué tarda. La página siempre tiene problemas para cargarse. Entonces, media tensión, por ejemplo, grande media tensión. Entonces, en cada uno de los numerales está la descripción y ya a partir de los puntos 4, en los puntos 7, 7.2, está la manera en que se aplican cada uno de los cargos. Es cuestión de meterse a esta parte para analizarla debidamente. Como que tiene problemas Mayra con su internet en este momento.
Pero para el compañero que su formación es cuestión de meterse a la página de CFE y realmente sí es, sí tiene toda la información que se requiere. Lo que pasa es que para llevar a cabo un cálculo de esta naturaleza no es fácil, ¿no? Necesitas de una preparación, de una capacitación, porque hay algunos documentos que se tienen que conocer, que estudiar para llevar a cabo esto, porque si tú te metes a tu recibo, siempre es complicado llevarlo a cabo. Entonces, me parece que Mayra estaba exponiendo esta parte y es muy interesante, pero siempre es difícil. Se necesita de una capacitación para llevar a cabo el análisis de las tarifas. Adelante, Mayra, por favor. Sí, entonces, bueno, les estaba comentando antes de perderme que en la página de CFE para cada una de las categorías tarifarias está la manera en que se debe aplicar cada uno de los cargos y los criterios. Pero efectivamente, como comentaba el ingeniero Arturo, es un poco difícil, ¿no? De entrada, aplicarlos correctamente. Entonces, de igual manera, en otra ocasión, podemos organizar un curso del cálculo de las tarifas utilizando la metodología del suministrador de servicios básicos. Utilizando esta metodología podemos hacer ejemplos numéricos y también tratar de replicar alguna factura que se tenga a la mano. Igual están mis datos de contacto para apoyarlos. Yo te quisiera, si me permites, nada más hacerte dos preguntas y dos comentarios del chat del grupo de CONAPERS, Mayra, para ya ir cerrando la sesión. Jorge Tenorio nos pregunta que si tendrás una gráfica similar con las tarifas a usuario final. No sé si quede claro la pregunta. Usuario final, no. No lo tienes de momento, ¿verdad? A usuario final. ¿Tendrás una gráfica similar con tarifas a usuario final? No me queda claro antes. Déjame ver el usuario final. Déjame ver si nos puede dar más detalles. Si nos da más detalles ahorita para que puedas ayudarle. Y por otro lado, el ingeniero Moisés nos dice, ¿en dónde se puede ver el despacho de todas las plantas de generación? Y otra pregunta es, ¿en dónde se puede ver a qué carga y a qué eficiencia operan las plantas de generación? ¿Tendrá respuesta al respecto? Esa información no es pública. Antes de la reforma, toda esa información, como la manejaba CFE, la ponía a disposición del público. Pero ya después de la reforma, se fue haciendo confidencial. Entonces, yo hasta ahorita no he visto en ningún lugar cómo están haciendo el despacho día a día. No he encontrado esa información. Muy bien, muchas gracias. Respecto a la pregunta que quedó un poco ambigua, Jorge Tenorio, ¿cómo ha evolucionado el costo de la tarifa HM? Sí, precisamente es la GDMTH en media tensión. O sea, aquí utilicé el término media tensión, alta tensión, subtransmisión, alta tensión, transmisión, para hacerlo congruente con los conceptos del mercado eléctrico mayorista. Pero media tensión es GD, MTH o HM en la nomenclatura anterior. AT subtransmisión es DIST, demanda industrial en nivel subtransmisión, y AT transmisión sería el equivalente a DIC, demanda industrial en transmisión. Entonces aquí está el comportamiento histórico. La línea en azul marino. Bueno, pues queremos agradecerte en nombre de nuestro Comité Nacional de Peritos en Energías Renovables y del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, de los que asistimos aquí a esta reunión. Y bueno, es que nada, quisiera que Julián Prado nos diera algún detalle por ahí de
de cómo estuvo la transmisión en vivo. Julián, ¿podrías darnos esa información? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Tenemos aquí algunos datos, nada más que me enredo entre pantallas. La transmisión en vivo de la plataforma alcanzó 3.381 personas, de las cuales 249 interactuaron y se conectaron un buen rato hasta 37 personas. En el momento ya se están retirando, ya van en 12 y se tuvieron 17 comentarios. ¿Tú tienes algún comentario, Julián Prado? Pues nada más que las tarifas o aplicar la tarifa pues no es cosa, bueno, es cosa sencilla cuando es tu día a día, ¿no? Pero generalmente como un usuario a nivel industrial pues tendrías que checar en dónde estás, en qué cancha te toca jugar, en la parte de qué tarifa, luego cómo lo aplica y sobre todo pues la parte importante de los dineros es empezar a ahorrar y entonces es checar cuestiones de ahorro y en caso de tarifas pues que es cuestiones del horario, en qué hora sale más barata la energía y optimizar procesos, ¿no? Que es un programa de gestión energética. Así lo entiendo y pues posteriormente ya te vas al siguiente nivel que es la calidad de energía y viene la diversión con el código de red, que ahí participamos todos, ¿no? Uno como usuario o como distribuidor o como SENACE, ¿no? Que es el que tiene el mando, ¿no? De la mesa de juego. Eso es todo. Muchas gracias, Julián, por tu comentario. Les agradezco mucho la atención a todos los presentes y también a los que estuvieron en la transmisión en vivo. Muchas gracias por tu esfuerzo, Mayra, y a todos ustedes por traerla aquí, presentarnos y llevar a cabo esta etapa de este comité. Les agradezco mucho su atención y vamos a dejarla aquí. No olviden, por favor, yo quisiera que todos ustedes estuvieran dentro de este comité como peritos, ¿no? Y se los digo a todos, la verdad, nos estamos capacitando, nos estamos preparando y sé que son personas especializadas en lo suyo. Así que nos daría mucho gusto que participaran con nosotros como peritos. Próximamente les vamos a hacer una plática de lo que hemos comentado en el Consejo Directivo y en las reuniones con los presidentes. Y la verdad, vamos a tener, desde mi punto de vista, trabajo importante en los que podamos prepararnos como peritos en los siguientes, pues por decirlo así, en los siguientes tiempos, en los siguientes años. Así que los que están aquí como de nuevo ingreso, como María de la Luz, como Rutilio Ávila y como algunos otros que se han estado integrando, pues les agradezco su presencia y sigan con nosotros. Aquí vamos a estar dándoles información y vamos a hacer lo que nos pide Pedro con mucho gusto. Vamos a hacerlo con más tiempo, con anticipación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Que descansen. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mayra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a todos.